Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Mi nombre es Óscar Murillo, soy psicólogo clínico. Doy gracias a las autoridades de la institución que me han dado el privilegio de poder participar en esta pequeña, llamémosle, conferencia titulada Familia y Escuela ante un mundo en cambio. Y hemos puesto un pequeño subtítulo, tratando a nuestros hijos con equidad y respeto. Para iniciar, quisiera mencionar una serie de errores que como padres todos podemos cometer, estar cometiendo o en un futuro cometerlos y posiblemente arrepentirnos de haberlo hecho. No existe un padre perfecto, pero creo muy firmemente que podemos hacer un mejor esfuerzo participando en este tipo de conferencias, en este tipo de exposiciones que nos ayudarán. Nadie nace para ser padre. Algunos expertos dicen que debemos aprender. Para algunos padres el proceso de aprendizaje puede ser sumamente difícil. ¿Qué errores podemos cometer? Número uno, ser un mal ejemplo. No puedo pedirle a mis hijos que sean respetuosos, que sean fieles, que sean leales, que sean sinceros, que sean coherentes entre lo que piensan y lo que hacen, llamado por los psicólogos disonancia cognitiva, cuando nosotros como padres no lo hacemos. Sé que es un error muy humano, sé que es un error muy frecuente, pero reitero, el hacer un esfuerzo por tratar de ser un modelo a seguir por parte de nuestros hijos. Ser un mal ejemplo es de lo más delicado que podemos hacer. Otro error muy común el día de hoy, y es la sobreprotección. Sobreprotegemos a nuestros hijos a tal grado que terminamos haciéndoles o bien las tareas, evitamos que se frustren, evitamos que experimenten lo que realmente es la vida. Qué error eso de sobreproteger a nuestros hijos. Es cierto que lo hacemos con una intención, vamos a decir, inconsciente, y muchas veces lo podemos hacer conscientemente. Lo podemos hacer aunque nos han dicho nuestros familiares, nuestro cónyuge, que dejemos de sobreproteger al niño. Reitero, evitamos que él aprenda que la vida trae frustraciones. Evitamos que aprenda que él tiene que enfrentar realidades en la vida. El sobreprotegerlo no va a acarrearle ningún beneficio. Un tercer error. No podemos poner normas o límites en el hogar. Si en el hogar no hay normas, no hay límites, difícilmente vamos nosotros a creer que nuestros hijos van a tener límites o van a aceptar normas, reglamentos en una institución educativa. ¿Dónde comienza todo esto? Comienza en casa. Así que yo les invito que en el hogar deben existir normas, deben existir límites. Otro error muy común es gritarle a nuestros hijos. Qué fácil es dejarnos llevar por el impulso, dejarnos llevar por el enojo y terminar gritándoles, ofendiéndoles, denigrándoles. Es muy cierto que hay hijos problemáticos, es muy cierto que hay hijos difíciles, pero el gritarles no va a acarrear o no va a generar efectos positivos en la crianza de los mismos. Otro error, el castigar mal. Todavía en el siglo en que vivimos vamos a encontrar padres de familia golpeando a sus hijos, vamos a encontrar padres de familia ofendiéndolos en público,
ofendiéndolos delante de sus compañeros, ofendiéndolos delante de sus maestros, ofendiéndolos delante de quien sea. Esa es una forma muy errada de castigar a nuestros hijos. Otro error muy común, la falta de acuerdo entre padres. Hay un dicho muy trillado que dice: divide y vencerás. Nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan, ellos pueden percibir cuando nosotros los padres estamos divididos. Si ellos saben que estamos divididos, ellos vencen. Y eso es tremendo, eso es terrible, eso es nefasto, eso es peligroso. Cuando ellos saben que se pueden inclinar, bien sea por el padre o bien sea por la madre. Así de que hay que ponernos de acuerdo. Es un error muy común, máximo en nuestra cultura. Otro error muy común, ser negativos. Todo es no, todo es pecaminoso, todo es negativo. No puedo permitirle absolutamente nada a mi hijo o a mi hija. Todo es negativo, todo es pesimismo, todo es temor. Sé que vivimos en una sociedad muy difícil, vivimos en una sociedad donde hay mucha inseguridad, pero no podemos encerrar a nuestros hijos y no permitirles que descubran el mundo. Así de que eso de ser muy negativos en todo lo que les decimos, en todo lo que les prohibimos, no va a traer grandes beneficios. No escuchar a los niños o a los jóvenes. No hay cosa más terrible, como dice Walter Rizzo. Nosotros solo sabemos oír, pero no sabemos escuchar. Cualquiera diría, es un sinónimo. Pues para muchos expertos no. Yo puedo estar oyendo simplemente, pero realmente no estoy comprendiendo lo que mi hijo me quiere decir, bien sea con sus palabras o con sus actos. Así que si nosotros no aprendemos a escuchar a nuestros hijos, corremos mucho peligro. Nuestros hijos nos pueden querer decir tantas cosas a través de sus palabras, a través de sus gestos o a través de sus comportamientos. Es importante entonces escuchar a nuestros hijos. Otro error muy común, fomentar el consumismo. Qué común, qué fácil es ver hoy en muchas escuelas que nuestros hijos tengan exceso de cosas, exceso de bienes, exceso de materiales, inclusive exceso de tecnología. Y muchas veces ese exceso de tecnología los puede llevar a cometer muchos errores. Qué delicada es la tecnología hoy en día. Y si nosotros venimos y somos extremadamente condescendientes o somos extremadamente dadivosos con nuestros hijos, podemos terminar sobrecargándolos de una serie de objetos, y vuelvo a repetir, hasta de tecnología, siendo la tecnología de mucha utilidad en el siglo que vivimos, pero sumamente peligrosa en la educación de nuestros hijos. Un último error que quiero mencionar: se nos olvida que nosotros fuimos niños. Es muy cierto que es difícil recordar cómo fui cuando era un niño, pero no se nos debe olvidar las inquietudes, los temores, las alegrías, las cosas que me hacían reír, las cosas que me hacían llorar, el desánimo que sentía cuando mis calificaciones no eran buenas, la satisfacción que tenía cuando mis calificaciones sí eran buenas, pero que no recibía la felicitación de mi padre o de mi madre. Se nos olvida. Se nos olvida lo importante que eran mis compañeritos, se nos olvida lo importante que eran mis reuniones con mis compañeros, y nosotros con nuestros hijos comenzamos a tratarlos de una manera como que fuesen adultos
o tenemos un ideal de cómo quisiera yo que fueran mis hijos, y se nos olvida que nosotros también fuimos niños. Entrando en materia, familia y escuela ante un mundo en cambio. No podemos negar que vivimos en una sociedad en cambio. Reitero, no hay seguridad, hay mucho temor, mucha ansiedad, mucha angustia, muchos problemas. Tenemos nosotros escuelas con una serie de políticas, con una serie de normas, con una serie de reglamentos. Tenemos unas familias disfuncionales, y cuando hablo de familias disfuncionales, no necesariamente aquella familia donde papá y mamá se separaron. Tenemos familias donde papá y mamá pueden estar bajo el mismo techo y estar divididos. Vivimos en una sociedad donde la desintegración familiar está a la orden del día. Sociedad, familia, escuela, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en esos tres ámbitos tan importantes? ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo está la familia? ¿Y cómo está la escuela? Si no existe una armonía entre ambas, va a haber un problema muy serio. Tenemos la presión de la sociedad, reitero. Tenemos las familias, muchas, en caos. Y tenemos escuelas que no pueden por X o Y razón asumir la responsabilidad que les corresponde. Por X o Y motivo, pero existen problemas. ¿Qué podemos hacer? Quiero decirles que la palabra clave es aliarnos. Tiene que haber una alianza entre la sociedad como tal, la familia y la escuela. No podemos estar desunidos. No podemos nosotros como padres quitarle la autoridad a los maestros. Los maestros no pueden quitarle la autoridad a los padres. Las autoridades en la sociedad en la que vivimos tampoco pueden quitarnos esa autoridad sobre nuestros hijos. Qué común es encontrar hoy en día niños que amenazan a sus padres, niños que amenazan a sus autoridades, padres de familia que amenazan a las autoridades, sean estas de la sociedad, como estoy diciendo, sean autoridades de la escuela, etcétera, etcétera. Eso lo estamos viendo muy, pero muy frecuentemente. Hay un contraste en la sociedad. Aquí tengo una anotación muy importante que dice: cambio en el seno de la familia y de la escuela. ¿Cuántos de los que me están viendo tienen problemas económicos? ¿Cuántos de los que me están viendo tienen problemas conyugales? ¿Cuántos de los que me están viendo tienen problemas con hijos problemáticos? ¿Cuántos padres de los que me están viendo tienen hijos que ya se dieron cuenta que están consumiendo drogas, que están consumiendo alcohol, que están con malas compañías? Estoy seguro que muchos de los padres que me están viendo y me están escuchando tienen ese tipo de problemáticas. Como decía anteriormente y mencioné ahorita, ¿cuántos están viviendo una situación muy disfuncional en el hogar? ¿Cuántos de ustedes se les está haciendo muy difícil la crianza y educación de sus hijos? ¿Cuántos de ustedes están inconformes con algunas políticas, con algunas normas de la escuela? ¿Cuántos de ustedes están inconformes con un maestro problemático? De todo se da en las escuelas, de todo se da en las universidades. ¿Cuántos de los que me están viendo y escuchando tienen esa serie de dificultades? Puse aquí en mis anotaciones también la tecnología, como decía al inicio. Mucho cuidado con la tecnología, mucho cuidado con las redes sociales a las cuales nuestros hijos tienen acceso.
En mi ejercicio profesional como psicólogo, tengo a tantos niños con problemáticas de ansiedad, de angustia, de depresión. Ustedes deben de saber que el clímax de una depresión es el suicidio. Jovencitos con problemáticas psicóticas, jovencitos con trastornos de personalidad, jovencitos experimentando alucinaciones, ilusiones, jovencitos con ideas homicidas, niños y jóvenes con ideas terriblemente, llamémosle así, diabólicas, producto de ¿qué? Del acceso que tienen a la tecnología. Y no quiero que se me confunda, la tecnología es tan importante en el siglo en que vivimos en función de la educación de nuestros queridos hijos. Pero así como es un beneficio, la tecnología se ha vuelto un arma peligrosa en las manos de nuestros niños. Qué común es encontrar hoy en día pequeños niños, 3, 4, 5 años, inclusive menos, ya teniendo acceso a la tecnología. Es sumamente, pero sumamente peligroso. Por eso en mis anotaciones dice que hay un contraste. Familia, escuela y tecnología. Es sumamente peligroso esa combinación. Diferente es si en la familia hay orden, si en la familia hay límites, si en la escuela hay normas, hay reglamentos, hay políticas bien estructuradas, si hay control de la tecnología, tengamos la plena seguridad que la formación de nuestros hijos será mucho mejor. Aprender a ser. Nuestros hijos aprenden en función de lo que observan, en función de lo que escuchan. ¿Qué están observando nuestros hijos en la casa? ¿Qué están escuchando nuestros hijos en la casa? ¿Qué están observando y escuchando nuestros hijos en la zona donde vivimos? ¿Qué es lo que escuchan y observan en el barrio, en la colonia, nuestros hijos? ¿Con quiénes nuestros hijos se están llevando? Es interesante saber que los últimos en darnos cuenta con quién se llevan nuestros hijos somos nosotros los padres. Somos nosotros los padres. Y cuando las consecuencias, cuando los resultados de dichas situaciones las comenzamos a observar, es donde viene el dolor, donde viene el sufrimiento. He tenido tantas experiencias de jovencitos que han fallecido en un accidente automovilístico producto de las malas compañías. Jovencitos consumiendo o vendiendo drogas, producto de las malas compañías. Jovencitos accesando o accediendo a redes sociales nefastas, a redes sociales tremendamente dañinas para el área física y psicológica de los mismos. La pregunta es, ¿nos estamos dando cuenta nosotros los padres? Aprender a vivir en comunidad, saber participar en la comunidad, cooperar, dialogar. Esto es importante que nuestros hijos lo vayan aprendiendo desde pequeños. Repito, participan ellos sanamente aquí en la escuela, participan sanamente en la zona donde ellos viven. Son muchachitos, son jóvenes cooperadores, saben dialogar con sus padres, saben dialogar con los adultos. ¿Qué están haciendo nuestros hijos en ese ámbito? Por eso al inicio decíamos, tratando a los hijos con equidad y respeto. ¿Y qué es equidad? Y traigo una anotación importante. Equidad es justicia. ¿Y qué es justicia? Es tratar o dar a nuestros hijos lo que le corresponde. Reitero, equidad no es igualdad. Equidad
es justicia, y justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a nuestros hijos? Respeto, amor, comprensión, comunicación, ser ejemplo, expresar afecto. ¿A cuántos de nosotros como padres nos cuesta expresar afecto? ¿Cuántos de nosotros, los padres de familia, somos víctimas de una educación que no fue de lo mejor? Tal vez algunos tuvieron el privilegio, tuvieron la bendición de haber sido educados, de haber sido criados de la mejor manera, pero muchos padres de los que me están viendo y escuchando, seguro que vivieron, valga la redundancia, una serie de vicisitudes que ahora que son padres les es difícil, y vuelvo a repetir, expresarle a sus hijos amor, expresar a sus hijos ternura, tener compasión por nuestros hijos, no ofenderlos, no gritarles, no dañarlos en su autoestima, no permitir que nuestros hijos vean los conflictos que tenemos con nuestro cónyuge, no gritarle a nuestro cónyuge, mucho menos golpearle delante de nuestros hijos. Nosotros como padres somos el modelo a seguir. Es muy difícil que nuestros hijos, cuando sean adultos, es muy difícil que cuando ellos sean adultos, sean seres, sean novios, sean padres, como nosotros quisiésemos que ellos fueran, si nosotros no fuimos el modelo. Nosotros no fuimos el modelo. ¿Cuál es el modelo más cercano que tienen nuestros hijos? Somos nosotros. Somos nosotros los padres de familia. Es cierto que en la escuela colaboran. Es muy cierto que en la escuela nos ayudan, nos apoyan, pero los verdaderos modelos son nuestros padres. Quiero hacer un paréntesis en este momento. Cuando el hogar es muy disfuncional, cuando lo que están escuchando nuestros hijos de nosotros los padres son gritos, son ofensas, son malcriadezas, son faltas de respeto, ese tipo de situaciones son generadoras de mucha ansiedad. Y dicha ansiedad puede generar en nuestros hijos depresión. Y quiero subrayar algo. Muchas veces la depresión en los niños y en los adolescentes no se manifiesta con tristeza o con lágrimas como se manifiesta en nosotros los adultos. Muchos expertos dicen que la depresión en los niños, que la depresión en los adolescentes puede manifestarse a través de la hiperactividad, a través de la inquietud, a través del mal comportamiento, a través de la ofensa para con sus maestros, a través de la ofensa para con sus padres, etcétera, etcétera. Es decir, que una serie de criterios diagnósticos de la ansiedad y depresión de nuestros hijos pueden manifestarse de la manera que acabo de mencionar. No significa con eso que tengamos un niño o un adolescente muy triste, que llora mucho, que dice sentir que su cuerpo no funciona, que está renuente a ir a la escuela, que no quiere hacer sus tareas, que no quiere hacer sus trabajos. Esos también pueden ser criterios diagnósticos de una depresión en nuestros hijos. Por eso el subtema que traíamos dice equidad y respeto. Equidad, ser muy justos. Justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a nuestros hijos? Afecto. ¿Qué les corresponde? Que les escuchemos. ¿Qué les corresponde? Que seamos modelo. No existen padres perfectos, pero sí podemos hacer el esfuerzo en ser modelos. ¿Qué nos corresponde? Expresarles amor. Tanto padre de familia que me dices que a mí nunca me demostraron amor, a mí nunca me demostraron afecto, a mí nunca me abrazaron, a mí nunca me besaron, a mí nunca me dijeron te quiero. Pues este es el momento de aprenderlo. Por eso dije al inicio, no se nace para ser padre, se aprende.
Si nosotros aprendemos a darle afecto a nuestros hijos, los estamos tratando con mucha equidad, los estamos tratando con mucho respeto. ¿Que es difícil para muchos padres? Sí, lo es, pero con un esfuerzo, sea pequeño, sea mediano o sea grande, se puede hacer una mejor hazaña en la educación y en la crianza de nuestros hijos. No quiero dejar pasar desapercibido el rol del profesor. Yo soy padre, ya soy padre de profesionales, todavía soy padre de universitarios y sé lo importante del rol del profesor. Yo les pregunto, ¿se sienten ustedes involucrados con el profesor o con los profesores? ¿Son ustedes de esos padres de familia que en lugar de aliarse con el profesor o con la profesora, más bien son enemigos? ¿Son de esos padres que al venir a la escuela, en lugar de aliarse, en lugar de ser amigos, en lugar de compenetrarse con el profesor, más bien le quitan la autoridad al profesor? O que el profesor venga y también le quite la autoridad a un padre. Es tan fundamental que como padre yo sea el mejor aliado de los maestros. Si yo me implico como familia y veo la escuela como otra familia que mi hijo tiene, eso va a redundar en beneficio de él. Cuando yo vengo aquí a la escuela y saludo a los maestros, esos maestros son mis amigos. Esos maestros son personas que colaboran. Esas son personas que me van a ayudar. Esas son personas que van a coadyuvar para que la crianza, que la educación de mis hijos sea de lo mejor. El rol del profesor como un aliado. Recuerdo en mis tiempos, como siempre decimos ya las personas de cierta edad, que la maestra era como una segunda madre, que el profesor era como un segundo padre, que ir a la escuela era ir a un lugar donde yo sabía que iba a encontrar un consejo, yo sabía que iba a encontrar apoyo, yo sabía que era un lugar donde se me daba afecto, donde se me daba mucha compañía, donde se me felicitaba. Y sé que muchas escuelas hacen ese esfuerzo, pero tiene que haber una alianza entre familia, entre padres o entre cuidadores, etcétera, con la escuela. No podemos estar divididos los unos y los otros. ¿Qué estrategias podemos nosotros utilizar para ir concluyendo la exposición? Cuando los maestros están aliados con nosotros, los padres de familia, qué importantes son esas notas que nos envía la escuela. Qué importantes son esas observaciones que nos hace la escuela. Qué importante es cuando la escuela nos dice, tu hijo o su hijo tiene esta u otra necesidad. Cuando la escuela nos dice que nuestros hijos tienen determinadas falencias, que tienen ciertas dificultades en la educación, en partes académicas. Cuando la escuela nos dice que en los aspectos de relaciones interpersonales, los niños están teniendo problemas. ¿Estamos haciendo caso nosotros a eso? Cuando se nos dice que nuestro hijo se está portando no de una manera adecuada, ¿qué estamos haciendo? Cuando se nos dice que ven a nuestro hijo muy triste, ¿qué estamos haciendo? Cuando nos dice que sus relaciones interpersonales no son muy buenas, ¿qué estamos haciendo? Cuando se nos dice que las compañías con las cuales nuestro hijo está no son las más recomendables, ¿qué estamos haciendo? Reitero, por eso el maestro, la escuela, son nuestros aliados. Un experto, y esto se los quiero mencionar solamente como cultura general, decía un experto en educación que las escuelas deberían de grabar muchas veces las clases,
que deberían de grabar nuestros hijos en el ambiente de la escuela y que esa grabación mandársela a los padres para que los padres puedan saber cómo nuestros hijos se comportan. Sería muy interesante. Mi hijo posiblemente es una cosa en casa y es otra cosa en la escuela. Entonces decía este experto, interesante sería enviar la grabación y de repente vamos a encontrar unas sorpresas tremendas, que el que estoy viendo en esa grabación no es mi hijo, que el que estoy viendo en esa grabación no es lo que yo creía que era mi hijo. Eso se lo menciono como cultura general y es muy real, es muy real. No hay cosa más bella, no hay cosa más hermosa que saber que el hijo que yo conozco en mi hogar, el hijo, la hija que yo sé que tengo, es el hijo o la hija que se comporta de la misma manera estando en la escuela, que es la persona que se comporta igual en cualquier circunstancia, en cualquier situación. No hay cosa más hermosa, más bella para nosotros como padres el poder observar y ver eso. En conclusión, la familia y la escuela tienen que estar muy unidas. Cuando el niño vive en el hogar y vive en un hogar con valores, en un hogar con normas, en un hogar con límites, yo les garantizo que ese niño en la escuela, esos valores, esos límites, esas normas, los va a hacer que lo repliquen. En la palabra de Dios podemos encontrar, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Que ese sea un mensaje importante para que nosotros, como padres de familia, podamos hacer nuestro mayor esfuerzo. Muchísimas gracias.